Le pedimos al licenciado Walter Salvador Sosa Funes que pase a esta comisión. Buenas tardes, licenciado Walter Salvador Sosa Funes. Es un gusto para nosotros tenerlo acá en esta comisión. Sea bienvenido a esta asamblea. Como usted sabe, lo hemos invitado para entrevistarlo, ya que usted se está postulando al cargo de presidente de la Corte de Cuentas de la República, para que los diputados que estamos hoy por hoy en esta comisión y el pueblo salvadoreño conozcan sobre su perfil, sobre su experiencia, sobre la visión que usted tiene de ser electo como presidente de la Corte de Cuentas de la República. Lo voy a dejar en el uso de la palabra para que se presente ante esta comisión y ante el pueblo salvadoreño. Diputadas, buenas tardes. Señores diputados, buenas tardes. Público que nos está viendo por medio de las redes, medios de comunicación y generadores de contenido, los cuales es muy importante en virtud que se acerca más a la población este tipo de entrevistas públicas en el sentido de que la mayoría o todo el pueblo sepa que se está siguiendo con la transparencia que se siguió o que se mantiene en esta asamblea desde el año 2021, es decir, los cambios trascendentales que en realidad necesita el pueblo se están dando y todavía se mantienen. Soy Walter Salvador Sosa Funes, soy abogado y notario. Actualmente en el área académica cuento con 6 especializaciones en diferentes áreas del derecho. También tengo una maestría. En cuanto a mi materia laboral, he trabajado durante muchísimo tiempo con el gobierno, he estado 8 años en el CONNA, ahora con APINA. Desde ahí empecé desde receptor de denuncias y logré escalar. Posteriormente se me dio la oportunidad en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el cual yo trabajé año y medio ahí. Atendí la pandemia. Una pandemia que, como todos sabemos, vino a cambiar la realidad del mundo, nos vino a enseñar, nos vino a comprender muchas situaciones y sobre todo nos vino a unirnos más como familia. Posteriormente se me da la oportunidad también de trabajar en la Procuraduría General de la República. Ahí estuve en 2 áreas, como defensor público de familia y como defensor público de la Unidad Especializada de Niñez. Estando ahí, se me cumple el sueño de niño cuando tenía 6 años. Empecé en la judicatura como juez de paz en el Juzgado de Paz de Dulce Nombre de María. Posteriormente estuve como juez también en el Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango. Fue un gran reto porque, como todos sabemos, los juzgados de instrucción tienen una carga laboral y al mismo tiempo por la complejidad del caso. Y actualmente estoy desde el 15 de julio de este año como juez de paz en el municipio de Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango. Al mismo tiempo tengo 4 años de ser docente universitario, imparto 6 materias, horas clase, en una universidad privada de El Salvador. Así es que eso es parte de mi currículum, de mi historia, a mis 37 años, que he ido cumpliendo cada una de mis metas, sueños y objetivos que me he trazado. Así es que estoy frente a ustedes como un joven soñador, con ganas de aspirar y con ganas de trabajar por el pueblo salvadoreño. A los 6 años ya soñaba con ser juez. Sí, presidente. De hecho, yo tengo una foto, la compartí en mis redes sociales, cuando salí con mi vestido, con mi saco, perdón,
íbamos a salir disfrazados y me dice mi mamá, ¿de qué querés salir? Y le digo, póngame ese saco y ese pantalón porque yo quiero salir disfrazado de juez. Y tengo la foto, la publiqué en mis redes, de hecho mis amigos y a todos los que tengo en mis redes pudieron ver, puse la foto de cuando tenía 6 años y a la par la foto de cuando estaba sentado en una gran responsabilidad. De hecho, la investidura de juez genera una gran responsabilidad que yo asumí, para lo cual me preparé, estudié, y es que, de hecho, yo tengo 6 especializaciones, tengo una maestría, y creo que tengo las credenciales suficientes, tanto para ser juez como para ser magistrado presidente de la Corte de Cuentas de la República. Qué bueno, lo felicito. Creo que en la vida no hay nada más bonito que cuando Dios le permite la oportunidad de cumplir los sueños que uno siempre ha tenido, ¿verdad? Así que de verdad lo felicito. Y como dice, a sus 37 años, ¿verdad? Así que estoy seguro que también lo mejor está por venir, ¿verdad? Licenciado, ¿usted ha tenido algún vínculo formal o material con algún partido político? Me remonto a mis 6 años, señor presidente. Yo sé que si yo en algún momento hubiera tenido alguna afiliación partidaria, sé que de una u otra manera se me hubieran cerrado ciertas puertas. Y como yo tenía un sueño y un objetivo, el cual lo cumplí y quiero seguir cumpliendo los demás, por lo tanto, le puedo decir que nunca me he afiliado y nunca he tenido ninguna participación activa con algún partido político. De acuerdo. Porque yo sabía que si me afiliaba a un partido político, de hecho, yo siempre he creído que el modo para llegar al poder es por medio de los partidos políticos y sabemos que constitucionalmente así es. Pero digo, ok, las personas pueden llegar al poder por medio de los partidos políticos, pero mi sueño y mis objetivos no es eso. Entonces sabía que si yo me afiliaba a un partido político, ciertas puertas se me iban a cerrar para llegar de forma legítima. No es llegar al poder, licenciado, es llegar al lugar donde se puede servir. Exacto. Porque al final el poder siempre ha estado y debe de estar en el pueblo. Correcto. Tiene la palabra diputada Suez Callejas. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, colega. Buenas tardes también a todo el equipo técnico y colegas de la prensa que están acá. Licenciado, bienvenido. Viendo su hoja de vida, usted tiene especializaciones y una experiencia en el ámbito del derecho de familia, en el ámbito de niñez y adolescencia, ahora también como juez de paz, recién nombrado, que obviamente ve varios temas, pero quisiera saber cómo usted se propone para poner toda esta experiencia dentro de una institución que se dedica a la auditoría gubernamental, al juicio de cuentas y sobre todo a la fiscalización de la administración pública. ¿Cuál es su plan, digamos, si lo pudiese resumir en 3 aspectos puntuales que usted se propone en caso de ser electo? Porque al final nadie entra a un concurso sin creerse ganador o aspirar a serlo, ¿verdad? Entonces, desde ese ámbito de especialización que dista mucho de la auditoría, pero que no quiere decir que no pueda llegar, ¿cuál es su plan? ¿Cómo pretende poner todo lo que tiene ya profesionalmente ganado a servicio de la Corte de Cuentas de la República? Gracias. Fíjense que yo siempre he creído que el abogado que no estudia deja de ser abogado. Por lo tanto, si bien es cierto, mis especializaciones y mi área en específica es en el derecho de familia, pero sí me considero que tengo la capacidad para afrontar este reto de temas de Corte de Cuentas. Ahora bien, antes de venir a esta entrevista, yo leí, de hecho, el trabajo que hizo la ex presidenta, la licenciada Roxana Soriano. Ella dejó la vara alta. Créanme que he revisado su informe de labores y El Salvador actualmente está siendo posicionado no solamente a nivel centroamericano, regional, sino que a nivel mundial. Es decir, El Salvador actualmente es referente en muchas áreas de seguridad, áreas de economía. Y la licenciada Soriano realizó una tarea que se miraba un poco complicada.
y es poner como referente a la Corte de Cuentas a nivel de Centroamérica. En ese sentido, mi trabajo sería, en principio, seguir apostándole a los cambios que la licenciada Roxana Soriano tiene y por los cuales ella apostó, y créanme que le ha dado un buen resultado. Al mismo tiempo, en las áreas de trabajo que hay que especializarse un poco más es en el tema del material humano, que es lo importante de la Corte de Cuentas. Una digitalización de la Corte de Cuentas que, si bien es cierto, actualmente está en esa transformación, pero continuar con la transformación digital de la Corte de Cuentas y, sobre todo, recordemos que si no tenemos unos auditores que tengan la capacidad, que sean referentes al momento de realizar una auditoría, bien difícilmente estas van a tener el resultado esperado. Es decir, realizar una fiscalización real de la hacienda pública sería bien difícil si los auditores no cuentan con ese material, con esos elementos necesarios a efecto que ellos puedan realizar su trabajo. Por lo tanto, los objetivos son continuar con la digitalización de la Corte de Cuentas. Segundo, dotar con un capital humano y al mismo tiempo dotar a estos auditores de todos los elementos necesarios a efecto que ellos puedan realizar de mejor manera su trabajo. ¿Usted sabe cuántos empleados cuenta ahorita la Corte de Cuentas? Sí, presidente, cuenta con 1.400 empleados. ¿Y con cuántos auditores están trabajando? Con 704 auditores. ¿El presupuesto actual de la Corte de Cuentas? El presupuesto actual es de $49.850.660 y el año pasado el presupuesto fue el mismo, pero la presidenta solamente ejecutó el 95%, es decir, $47.770.880. Gracias, licenciado. Diputada Alexia Rivas. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Bienvenido, licenciado. Y buenas tardes también a los salvadoreños que están al pendiente de esta transmisión. Licenciado, creo que todos esperamos un trabajo independiente de la Corte de Cuentas de la República y que detecte cualquier indicio de corrupción, considerando su naturaleza y porque al final en esta nueva dinámica es lo que todos los salvadoreños esperan. En ese sentido, me gustaría consultarle si usted cree que el actual sistema de control a seguir es el que se debería de seguir implementando o si, en caso de ser electo, usted propondría un nuevo esquema de seguimiento para detectar cualquier indicio al que anteriormente me referí. Esa sería mi pregunta. Fíjese que efectivamente, insisto, la señora expresidenta, licenciada Roxana Soriano, ha ejecutado una serie de programas y uno de estos programas es efectivamente lo que usted está mencionando, diputada. Por lo tanto, yo seguiría todavía ejecutando ese programa a efecto de ¿qué? De tener toda la... a efecto de tener todo el país, las instituciones, llámese las alcaldías, porque son los que más se auditan, estén auditados, es decir, continuar con los programas de auditoría. ¿Sabe por qué? Porque antes la Corte de Cuentas, como sabemos, la vieja forma de hacer política. Antes, hasta que un funcionario público llegaba a pedir su finiquito, hasta ahí se acordaban que tenían que ir a auditar ese municipio. Hasta ahí se acordaba la Corte de Cuentas que tenía que ir a auditar ese ministerio, hasta que llegaban a pedir los finiquitos. Entonces, ¿qué sucede? Efectivamente, no realizaban un trabajo de la mejor manera. A manera de ejemplo, allá por el 2015, honestamente la Corte de Cuentas era un circo. Recuerdo que el señor Rosalío Toches, en su despacho, recibió a la ex vicepresidenta de la República, quien llegó en calidad de viceministra de Salud, si no me recuerdo. ¿Por qué llegó la señora viceministra al despacho de Rosalío Toches a reclamarle por una serie de situaciones que Rosalío Toches había dado en una entrevista? Es decir, ese circo ya no puede continuar en la Corte de Cuentas. Por eso, el trabajo que ha realizado la licenciada Soriano se debe de seguir ejecutando, es decir, todos sus planes, programas.
posicionar a la Corte de Cuentas como un referente a nivel regional. Y de hecho, la licenciada Soriano lo hizo. Ella era la presidenta de las entidades fiscalizadoras de la Corte de Cuentas a nivel centroamericano y del Caribe. Es decir, el presidente que llegue va a tomar esa responsabilidad. No solamente va a ser el presidente de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, sino que también va a ser el presidente de las entidades fiscalizadoras de Centroamérica y del Caribe. Entonces, el presidente en realidad lleva un gran reto de seguir posicionando, de seguir estableciendo que El Salvador ya cuenta con un ente fiscalizador que cumple con las garantías y cumple con lo que lo mandata la Constitución. De acuerdo. Diputado Raúl Chamagua. Gracias, presidente Castro. Licenciado, buenas tardes. Bienvenido a esta comisión política y a la Asamblea Legislativa también. Bueno, como ya lo mencionaba el presidente, nosotros, y como lo hemos hecho con todos los candidatos, tenemos en nuestras manos un resumen de su formación académica, experiencia laboral, los requisitos constitucionales que define el artículo 198, constancias, observaciones, etc. Todo esto, pues, como lo mencionaba, nosotros lo tenemos en nuestras manos, todos los diputados que estamos aquí, y veo que usted tiene una experiencia también bastante larga y una formación académica también de una trayectoria bastante extendida. Y dada su experiencia también como docente y su trayectoria profesional, licenciado, como lo ha expuesto en esta comisión, estoy seguro que también en su área laboral, ¿cómo aplicaría los principios de formación académica que usted ha tenido en toda su experiencia, en toda su formación? ¿Cómo aplicaría estos principios de formación académica y ética en la implementación de estrategias que fortalezcan la transparencia? Porque como lo mencionaba la diputada Rivas, la Corte de Cuentas tiene en sus hombros la responsabilidad de brindar información sobre cómo se está usando el dinero del pueblo. Es una institución que tiene una responsabilidad muy grande y hablamos de transparencia. El fortalecimiento de la transparencia ha sido una tarea grande en la historia de nuestro país y que con los últimos años pues nosotros hemos ido avanzando con eso. Hemos tenido que demostrarle a la gente, ¿verdad?, cómo es que se usa su dinero, y sobre todo ustedes, pues de llegar a la Corte de Cuentas, tienen aún más grande esa responsabilidad. ¿Cómo se podría fortalecer esa transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo el uso eficiente de los recursos públicos? Que esto es algo también que ha afectado mucho a las instituciones del Estado. No hablo únicamente del gobierno central o de esta Asamblea Legislativa. Hablemos también de las alcaldías municipales, que son gobiernos chiquitos, ¿verdad? Son gobiernos locales, donde pues prácticamente teníamos en el pasado a reyes o reinas que se creían dueños de todo y de todos, y no había control sobre nada. Y eso es algo que también se ha ido corrigiendo. Pero repito, ustedes como Corte de Cuentas tienen esa enorme tarea y responsabilidad de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos. ¿Cómo usted puede fortalecer estos elementos basándose en su experiencia como docente, su trayectoria profesional y sobre todo esos principios de formación académica que usted ha tenido? Gracias, presidente. De verdad que es una pregunta bastante amplia y se la voy a contestar desde diferentes aristas. La primera, usted me hablaba sobre la transparencia. Saben que la actual Corte de Cuentas, que por cierto la ex presidenta le llamaba la nueva Corte de Cuentas, saben que la nueva Corte de Cuentas está posicionada entre las primeras 7 entes fiscalizadoras, el que tiene el mayor estándar de acceso a la información. Y lo estoy hablando a nivel latinoamericano, no le estoy hablando a nivel de Centroamérica ni a nivel del Caribe, es decir, a nivel de toda Centroamérica. La nueva Corte de Cuentas obtuvo nota perfecta. De toda la puntuación obtuvo 100 puntos. ¿En qué? En acceso a la información pública. ¿De qué? Específicamente de lo que usted me decía. ¿Cómo pueden llegar y preguntar, miren, cómo es posible de que
esta fiscalización no se ha realizado, pues la nueva Corte de Cuentas entrega toda esa documentación. Ahora bien, pasándonos al segundo punto, ¿cómo es importante la transparencia? Fíjense que la nueva Corte de Cuentas tiene muchos medios y métodos por los cuales usted puede ir a denunciar. Por ejemplo, tiene el call center, que es el número 128, tiene también el correo institucional y al mismo tiempo se puede presentar de manera personal aquel habitante en el cual pueda detectar de que efectivamente una obra que, por ejemplo, hicieron una calle, pero resulta que con la primera tormenta la calle se lavó. Entonces, obviamente, decimos, ¿cómo es posible que un proyecto de una calle en la primera tormenta ya no exista? Obviamente es porque existió algo fraudulento ahí. Entonces, el habitante ya tiene ese poder, tiene ese derecho de llegar a la Corte de Cuentas, de informar de esa situación que se dio. Por lo tanto, sí hay un acceso a los medios reales a efecto de que el habitante pueda ir a interponer las denuncias, y es algo fantástico. De hecho, en el informe de labores se establece que de los exámenes especiales que se realizaron, se obtuvo un resultado favorable de por lo menos 250 de todas estas denuncias que fueron a interponer. Ahora bien, respecto a cómo se puede potenciar al empleado, para que obviamente de qué sirve que usted tenga un empleado pero si no lo tiene capacitado. Por eso la nueva Corte de Cuentas tiene la credencial ISO 9001-2015. Esto es una certificación que la tienen alrededor de 178 países, es decir, una certificación a nivel mundial. Y qué fantástico es que la nueva Corte de Cuentas ya tenga esta certificación. Entonces, ¿qué sucede cuando se tiene la certificación? Es decir, a partir de ahí usted ya está cumpliendo con los valores. Pero para que el empleado cumpla los valores, usted lo tiene que capacitar. Sabemos que la Corte de Cuentas tiene una diversidad de empleados. Tiene desde auditores, tiene contadores, tiene abogados, es decir, existe una diversidad de formadores a efecto de que se le pueda garantizar y dar un buen servicio en la Corte de Cuentas. Por lo tanto, lo importante es capacitar a este empleado, que vaya a la vanguardia. Y le aseguro que teniendo a un empleado bien capacitado, a un empleado al que usted le da o le pone a su disposición de todos los medios para que él pueda acceder y realizar un buen trabajo, le aseguro que él lo hace y cumpliría efectivamente con los valores que tiene la Corte de Cuentas de transparencia, de independencia, que son algunos de los valores que efectivamente se tienen, y quizás el más importante, el valor del compromiso de fiscalizar la hacienda pública. ¿Por qué? Porque, señores diputados, el dinero de los salvadoreños vale oro y no es posible que se esté malgastando en proyectos en los cuales no se logra auditar. Gracias, licenciado. Diputado Edgardo Mulato. Bienvenido, licenciado Sosa Funes, acá a esta comisión política que preside el presidente Castro y nosotros como diputados. Yo he estado como analizando su hoja de vida y he estado como queriendo, y sin ánimos de ofender en ningún momento, no me lo vaya a tomar a mal, ¿cómo pudiera usted casar su experiencia llegando usted como presidente de la Corte de Cuentas? Y le digo algo muy sinceramente, porque cuando nosotros, y en cualquier empresa, ¿no?, uno analiza los currículums, analiza las experiencias que se tienen, cómo esto casaría bajo un puesto en específico. Y usted tiene amplia experiencia en diferentes juzgados, en Cabañas, Chalatenango, en San Salvador, en Soyapango, tiene maestrías, ¿verdad?, en Derecho de Familia, es abogado.
en la Procuraduría General de la República como defensor público, docente de la Universidad Luterana y ha trabajado como jefe de la Paracentral del Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de la Niñez. Con estos puestos, y obviamente pues está bastante joven también, ¿verdad? Lo cual no es malo, al contrario, es algo bueno, que traen ideas frescas. ¿Cómo usted casaría con su experiencia cuando, y lo digo con mucha sinceridad, cómo usted debería de facultar o potenciar su experiencia al llegar a ser presidente de la Corte de Cuentas? Como usted puede leer mi currículum, he trascendido en diferentes instituciones y en ninguna me han despedido. En todas he tenido la bendición de renunciar. ¿Por qué? Porque yo creo en mí, porque yo creo en mi potencial y sé que todo mi conocimiento, si bien es cierto es en diferentes áreas, lo puedo aplicar en las áreas que sean. Efectivamente, en esta área de la auditoría, de auditar los fondos públicos, obviamente se requiere de cierto conocimiento. Conocimiento que, si bien es cierto, yo no lo tengo plasmado por medio de un diploma, por medio de una especialización, pero sí son conocimientos adquiridos previamente antes de venirme a sentar aquí. ¿Por qué? Porque es una enorme responsabilidad la que uno lleva encima. Son 1.400 empleados, por lo tanto debo de saber de gestión del personal. Al mismo tiempo, recordemos que una de las cosas que tiene la Corte de Cuentas son las auditorías, son 704 auditores. Por lo tanto, debo de tener conocimiento sobre auditoría y por lo tanto, obviamente, antes de venirme a sentar acá, yo estudié, me comprometí y dije, sí, yo tengo la capacidad y puedo dar todo lo mejor a efecto de poder ser el nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República y, como sabemos, solamente será electo para los 2 años. Y si ustedes me eligen, les aseguro que en 2 años estoy nuevamente aquí con metas. Estoy aquí también presentándoles un informe de labores en el cual posicionamos aún más allá la Corte de Cuentas. Es decir, vamos a ser un referente a nivel mundial la Corte de Cuentas. Gracias, licenciado. La verdad que en su entusiasmo me convence bastante que pudiera usted ser parte de este equipo de gabinete, de trabajo, como miembro de este nuevo forma de hacer política. Y estoy seguro pues que si la Asamblea Legislativa lo decide, usted podría ser un buen elemento. Muchas gracias. Gracias. Diputada Silvia Regalado. Gracias, presidente. Bienvenido, licenciado. Un saludo a los colegas, al pueblo salvadoreño, a los medios que nos acompañan. Licenciado, quiero preguntarle, de ser elegido usted presidente de la Corte de Cuentas de la República, ¿qué es a su criterio lo más importante que usted puede aportarle a la institución? Pues lo más importante es cumplir con la Constitución. Es decir, constitucionalmente, a partir del artículo 195, ya establece cuáles son las facultades, ya establece qué es lo que tiene que realizar la Corte de Cuentas. Y lo que yo prometo es entregar todo un trabajo de un aparataje a efecto de poder fiscalizar a toda aquella institución, a todos aquellos municipios. De hecho, actualmente la Corte de Cuentas, bueno, la nueva Corte de Cuentas, porque me gusta decir así mejor la nueva Corte de Cuentas, porque ha tenido un cambio trascendental que tuvo a partir del 28 de agosto del año 2023. Recuerdo la fecha en la cual la licenciada Roxana Soriano asumió como presidenta. Por lo tanto, seguir con los planes, seguir con las metas, es decir, cumplir con la Constitución va a ser uno de mis deberes. Es decir, si yo me planto frente a ustedes es porque efectivamente estoy facultado para realizarlo.
Gracias, licenciado. Si no hay más preguntas, no me queda más que agradecerle por esta entrevista, por sus respuestas que han sido claras, y no me queda más que desearle lo mejor.